Muy buenas noches tengan todos esos hermanos, esos bendecidos que semana a semana, servicio a servicio, nos honran con su audiencia. Que la paz, que la gloria de Dios, que la bendición del Señor sea derramándose sobre todos ustedes y sobre nosotros también, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Cuando el pueblo de Israel, a través de este líder del gobernador Nehemías, terminó la reconstrucción de las murallas y el templo, ellos hicieron un servicio muy especial que duró varios días. Y dice que el día 24 del mismo mes de esa celebración, como victoria, como señal de una victoria, hicieron un reconocimiento público que ellos habían pecado y los padres. Y de eso es que queremos estudiar esta noche y queremos presentar este tema para compartirlo con ustedes. El tema de hoy entonces es el reconocimiento público y nos vamos a basar en Nehemías capítulo 9 versículo 1 al 2. Nehemías capítulo 9 y vamos a estar leyendo el versículo 1 y 2. Alabado sea el Señor Todopoderoso, porque Él es grande, y esta noche también, a través de este estudio que vamos a hacer de la palabra de Dios, Él tendrá una bendición preparada para nosotros. Alabado y glorificado sea el Señor Dios Todopoderoso. Oímos una alabanza y regresamos. Aleluya.
Aleluya, siento el gozo, siento paz, siento el amor que tú me das. Aleluya. Y eso queremos que en su casa, usted que me está viendo allí, en su aposento, en la sala, en su comodidad de su hogar, sienta la presencia de Dios, sienta la paz, siente ese gozo que el Señor está disponible a repartirlo en esta noche preciosa. Decíamos antes de la alabanza que el tema de hoy es el reconocimiento público que hizo el pueblo de Israel el día de la celebración de haber terminado victoriosamente la reconstrucción de la ciudad, los muros que protegían la ciudad y la reconstrucción del templo. Y entonces duraron celebrando 24 días una fiesta para conmemorar esta victoria que Dios les había dado. Vamos a leer entonces la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y leemos en el libro de Nehemías, capítulo 9, versículo 1 y 2. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí, y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Entonces, qué tremendo. Dice que el pueblo de Israel se había apartado de toda influencia de otros pueblos. Se había apartado de la influencia de los extranjeros. Ya aquella descendencia era pura, pero vinieron delante de Dios y confesaron el pecado de su nación, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Confesaron sus pecados, quiere decir que esto era importante. Tenían que darse cuenta y admitir su falta a los alineamientos de Dios. ¿Cómo pecamos? La palabra pecado viene de la idea de errar el blanco. En un torneo de tiro con arco, si uno no daba en el blanco o no hacía diana en el lugar indicado, ellos decían que habían errado el blanco o habían pecado. Entonces, esto era muy común en estos torneos. Cuando alguien se equivocaba y erraba el blanco, ellos mismos reconocían: he pecado, he pecado. Un pecado puede entonces significar que nosotros erramos el blanco cuando desobedecemos y cuando hacemos alguna actividad o alguna actitud contraria a lo que dice la palabra. Cuando no nos alineamos de esos principios, cuando no nos alineamos con esas recomendaciones y con esos consejos de Dios, entonces nosotros podemos decir que no hicimos diana en nuestras vidas conforme a la voluntad de Dios y al consejo de Dios. Entonces pudiéramos usar la misma palabra: hemos pecado porque erramos el blanco. Y errar el blanco, los jueces, para tener en cuenta que habían errado el blanco, medían desde el punto donde se había indicado que era el lugar preciso, donde era la diana, y ellos medían, tenían unas medidas, cuánto la flecha
se alejaba de ese punto central. Yo no sé si usted ha visto en las competencias de arco ahora en las Olimpiadas que muchos colombianos participaron, mexicanos, latinoamericanos participaron de estas competencias y tenían un punto azul y parece el blanco tiene unos círculos concéntricos y el más pequeño es un punto azul y allí tiene una tolerancia suficiente para considerarlo que sí habían dado en el blanco o habían hecho diana. Los jueces entonces tenían unos metros para medir cuánto la flecha se había alejado del punto ese de tolerancia, el puntico azul. Y entonces lo consideraban ya sea por 1 milímetro o por 10 metros. Errar el blanco estaba en el rango de 1 milímetro o 10 metros alejado del punto marcado como el acierto. El tiro tenía un acierto o hacía diana en el puntico azul que tenía una tolerancia, pero salido de esos límites, así fuese 1 milímetro o 10 metros, se consideraba que habían errado el blanco o habían cometido pecado. Cuando hacemos lo que Dios no nos dijo que no hiciéramos, ya sea en su palabra, en nuestra conciencia o autoridad, nosotros también pecamos. Y no todos los pecados son de la misma categoría. Y todos los pecados no son de la misma cuantía o de la misma naturaleza. Pero pecado es pecado, así sean grandes como de 10 metros o así sean pequeños como de 1 milímetro. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, cometemos pecado. Alabado sea el Dios grande y poderoso. Y encontramos, como leíamos en Nehemías 9:1, versículo 2, dice: y ya sea que se habían apartado de la descendencia de todos los extranjeros y estando en pie, confesaron sus pecados, pero también confesaron las iniquidades de sus padres. Esto también era importante que ellos confesaran los pecados delante de Dios. Pero era importante que confesaran las iniquidades de los padres. ¿Por qué? Porque tenían que admitir que no solo eran pecadores, sino que venían de ancestros pecadores. Esto era especialmente importante en Israel, donde había una tradición de glorificar a su antepasado. Ellos adoraban la memoria de los antepasados. Entonces, cuando ellos confesaron la iniquidad de los padres, no solo estaban diciendo que era una especie de maldición generacional, porque a veces hemos creído que la iniquidad son maldiciones generacionales, y no es así, sino que ha sido el pecado acumulado de ciertas familias. Pero nadie está obligado a seguir en esa tónica pecadora, teniendo las mismas características de los antepasados. Entonces, para poner un ejemplo, si en la familia, en los ancestros de alguien, sus familiares se dedicaban a robar, no quiere decir que usted tiene que seguir con esa tradición de ser un delincuente. No. Tenía esa maldición o esa iniquidad, tenía que ser rota. Y entonces la Biblia es clara y Dios no castiga a los hijos por los pecados de los padres o de los antepasados. Y es malo decir que nosotros somos víctimas
o tenemos una maldición generacional por los pecados que cometieron nuestros antepasados, nuestros ancestros. Y quiero compartirles la palabra para que veamos y que es un error decir que nosotros traemos una maldición generacional. Lo que sucede es que cuando Adán pecó, transmitió esa naturaleza pecaminosa a toda la raza humana. El libro de Romanos dice que no hay bueno ni uno, sino que todos nos hemos desviado, no hacemos lo bueno delante de Dios y que internamente tenemos una naturaleza pecaminosa. Todos nacemos, inclusive el salmista en el Salmo 51, versículo 5 dice que en pecado me concibió mi madre. Pero mire lo que dice Ezequiel, capítulo 18, versículo 2. Yo quiero que usted me acompañe y lo leamos juntos. Ezequiel 18, 2 dice: ¿qué pensáis vosotros, lo que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dicen, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Pero mire lo que dice el verso 20. El verso 20 trae una explicación más poderosa. Dice el verso 20, el alma que pecare, esa morirá. Oh, aleluya. Hace una ratificación del versículo 4 que acabamos de leer. Dice, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Entonces está claro. Mi mamá tenía un dicho y decía, otros se comen la naranja agria y uno tiene que pasarla de entera. Especialmente cuando mi papá venía un poco enguayabado y decía, estuviste toda la noche de parranda y ahora tengo que atenderte y tengo que hacerte agüita de limón, sopita, porque él con ese dolor de cabeza le decía, mija, hazme agüita de limón, prepárame una sopita, porque mi papá sufría de guayabo. Y entonces mi mamá le decía, refiriéndose de que él se había disfrutado la noche con otras personas y ella tenía que venir a atenderlo. Entonces ella le decía, otros se comieron las naranjas ácidas y otros pasan la dentera. Pero en la Biblia no dice así. En la Biblia dice los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Y esto es lo que la palabra se conoce como iniquidad. La iniquidad no es más que la acumulación de los pecados generacionales, pero sin que se conviertan en una maldición, porque cada uno de nosotros, teniendo el uso de razón, podemos determinar. Dios nos ha dado el libre albedrío para escoger si seguimos con los pecados de nuestra familia, los pecados generacionales, si seguimos en ellos o decidimos cortar, como un ejemplo hicieron el pueblo de Israel, que confesaron sus pecados, pero también confesaron las iniquidades de sus ancestros. Pero nosotros sí tenemos que reconocer que hemos sido criados en un ambiente de pecado y que ese ambiente ha influenciado y que tiene serias repercusiones en nosotros para que
podamos repetir esos mismos pecados, porque el entorno pecaminoso hace que el pecado sea una decisión más fácil de tomar. Y no sé si estoy haciendo claro que a pesar de que esas iniquidades familiares tienen influencia en nosotros por el ambiente donde nos hemos crecido, en un ambiente donde se comete pecado, en un ambiente donde hay parrandas permanentemente, donde hay farras permanentemente, donde los padres son alcohólicos, donde los padres son drogadictos o donde los padres son homosexuales, por lo general tienen esas mismas influencias en los hijos. Y entonces a veces lo hemos considerado como una maldición generacional. Pero se tome como maldición. La Biblia es clara que el hijo no tiene por qué pagar por los pecados que cometieron los padres. Usted es libre de decidir si sigue los pecados, si sigue las influencias de su familia o decide romper con esas influencias hoy. Esas maldiciones, si se catalogan de maldiciones, no tienen por qué continuar en nuestras vidas, ni en nuestros hijos, ni en nuestros nietos. Porque así como ellos, como Israel estaba celebrando un día de victoria, en esta noche nosotros también podemos celebrar un día de victoria, aunque existan maldiciones generacionales o no. Todas esas influencias de nuestros antepasados, hoy tenemos la oportunidad de romper con ellas. Aleluya, gloria al que vive y reina por los siglos. Dios está interesado que nosotros como el pueblo de Israel reconozca si hemos pecado. El Espíritu Santo nos va a redarguir porque el Espíritu Santo es el que convence de pecado y de justicia. Y Dios está interesado que nosotros recapacitemos y reflexionemos en los pecados que hemos cometido conscientemente nosotros sin que sean influencia de nuestros padres. Pero también el Dios está interesado que reconozcamos que ciertamente nuestros padres sí han influenciado en nuestras vidas. Y mire lo que dice entonces Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 18, dice: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino por medio de la sangre del Señor Jesucristo. La Biblia está diciendo que usted no tiene que pagar por los pecados de sus padres. Es una verdad. Pero también dice que tenemos que ser rescatados de la influencia pecaminosa. Dice claramente, Primera de Pedro 1:18, sabiendo que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, porque los padres tienen influencia en la forma como actúan, la forma como resuelven los problemas, la forma como coinciden, como ellos perciben el mundo y cómo perciben los problemas y cómo ellos se desarrollan y cómo los enfrentan, cómo enfrentan la solicitud de la vida. No podemos negar que ha sido influencia de nuestros padres. La actitud, la vida de los padres tienen influencia en los hijos. El carácter de los padres a veces es formado en los hijos de la misma manera. Y a eso es lo que la Biblia llama iniquidad de los padres.
Y en este día de fiesta, ellos reconocieron los pecados propios, pero también reconocieron las iniquidades de los padres. Porque a veces queremos tapar el cielo con la mano. Y no podemos desconocer que nuestros padres hicieron o surtió efecto la conducta de nuestros padres en nuestras vidas. Sí tenemos que reconocer que hemos sido criados en ambientes pecaminosos y que el entorno tuvo influencia en nosotros para que pecáramos así como pecaban nuestros padres. Pero la Biblia dice que ellos, estando en pie, confesaron sus pecados. No nos debemos extrañar que después de semejante victoria, para reconstruir la ciudad tuvieron muchos enemigos, tuvieron muchas dificultades. Para reconstruir el templo tuvieron muchas dificultades. Se le opuso mucha gente, se le opusieron muchas fuerzas contrarias al deseo de Dios que pudieran reconstruir completamente la ciudad y el templo. Tuvieron muchas luchas para reconstruir nuevamente la lectura de la palabra de Dios. El libro de Esdras dice que encontraron los libros de la ley todos enmohecidos y que aún la maleza había cubierto todo el templo y que la maleza había cubierto la palabra, el consejo de Dios. Y que en esos tiempos de cautiverio nunca la palabra fue leída. Y los ministros, los sacerdotes no tuvieron la oportunidad de ministrar la palabra de Dios, porque el templo había desaparecido, las paredes del templo se habían derribado, las murallas de protección se habían caído y la ciudad estaba en ruina. Así como la vida de ellos estaba en ruina porque se habían olvidado, 400 años se olvidaron del consejo de Dios. Y Dios está interesado que eso no se repita, menos con nuestras vidas. Entonces, después de semejante victoria, la reconstrucción del muro de la ciudad, la reconstrucción del templo, la reconstrucción de la adoración a Dios nuevamente. Así como hubo una reconstrucción, así como hubo la reconstrucción material, hubo una reconstrucción espiritual. Ahora era el tiempo del arrepentimiento, de una manera humilde delante de Dios. Porque nos tenemos que presentar delante de Dios y reconocer nuestros pecados humildemente, sin arrogancia ni altivez. Pero también tenemos que reconocer las iniquidades de nuestra familia. Esto demuestra que el arrepentimiento no es algo que termina una vez que venimos a Jesús. El arrepentimiento es algo que crece conforme nos acercamos a Jesús todos los días. El arrepentimiento debe ser diario y especialmente cuando obtenemos victoria a través de la oración, a través de nuestras vidas de cumplir la voluntad de Dios. El arrepentimiento crece conforme crece la fe. No se confunda. El arrepentimiento no es algo de días o semanas, ni tampoco es una penitencia temporal que se supera lo más pronto posible. No, Señor. El arrepentimiento es la gracia de toda una vida. Como la fe misma, el arrepentimiento es inseparable compañero de la fe. Si hay fe, hay arrepentimiento. Aleluya. Déjeme decirle
Dios nunca plantará la semilla de su vida sobre un suelo donde hay un espíritu duro e indomable. Por eso usted ve que hay personas que tienen muchos años en la iglesia, pero jamás se han arrepentido, jamás han cambiado su actitud, jamás han cambiado su comportamiento. Y por eso necesitamos muchas veces, aleluya, como esta noche le pusimos al tema tiene que haber un reconocimiento público en cómo están realmente nuestras vidas, cómo ha sido afectado, aleluya, el comportamiento por esa vana manera de vivir adquirida de los padres. Que algunas personas creen, aleluya, que el arrepentimiento ya lo hicieron, pero el arrepentimiento tiene que ser de continuo. Y Dios solo plantará esa semilla de bendición donde la convicción de su espíritu ha traído quebrantamiento, donde la semilla ha sido regada con las lágrimas del arrepentimiento, así como con las lágrimas del gozo. En esta gran y humilde reunión del pueblo de Dios tomó lugar solo 2 días después de la gozosa celebración de la fiesta de los tabernáculos. Un día de esto vamos a estudiar acerca de todas las fiestas, porque algunos creen que nos hemos inventado la fiesta de las primicias. Pero el pueblo de Dios debe cumplir también, así como obedecemos a la palabra de Dios y al consejo de Dios. También tenemos que obedecer y cumplir acerca de las celebraciones y de las fiestas delante de Dios. Y en medio de esta fiesta se hizo esta declaración pública. Reconocieron sus pecados, pero también reconocieron las iniquidades de los padres. En esta gran y humilde reunión del pueblo de Dios, tomaron no solo la victoria gozosa que Dios le había dado, sino también la victoria gozosa de poder delante de Dios confesar nuestros pecados y reconocer que nuestras vidas han sido influenciadas por la iniquidad de nuestros antepasados. Y esta es una demostración clara que de corazón humilde y sincero se habían acercado a Dios. Y ahora Dios los estaba acercando a Él aún más. Porque el libro de Santiago dice: acérquese a Dios, que Dios se acercará a usted. Y si Isaías enseña que lo que ha causado separación entre nosotros y Dios es nuestro pecado, es tiempo que nosotros celebremos una gran convocatoria, que nosotros celebremos un reconocimiento público de nuestra condición y también confesemos las iniquidades de nuestros antepasados. Y créame que va a haber liberación, va a haber gozo, va a haber sanidad interna, sanidad interior, porque sabemos que hay muchos corazones cautivos. Dentro de las iglesias hay mucha gente que está cautiva, que tiene sus corazones cautivos, que tienen sus timideces, han escondido sus problemas de cautividad detrás de sus timideces. Y Dios desea libertarnos de todo eso. Si usted pone cuidado a las cosas que Dios viene hablándonos, hemos encontrado que Dios va descubriendo cada área de nuestras vidas que no ha sido liberada.
Dios desea que usted le sirva con limpia conciencia y está interesado en libertar cada espacio, cada región, cada área de su ser, cada área de su vida. Y entonces usted sea íntegro y haya una integridad completa en su vida, en su modo de pensar, en su modo de hablar y en su modo de actuar. Y eso Dios está interesado que a través del Espíritu Santo se haga todos los días la santificación, la purificación, aleluya, y también la justificación. Y por eso son procesos continuos. Y así como la fe, también nosotros tenemos que practicar el arrepentimiento. Hace mucho tiempo me enseñaron que arrepentimiento era el dolor de haber fallado a Dios. Pero el arrepentimiento tiene una connotación más profunda que sentir el mero dolor, sino que tomar un giro en nuestras vidas de 180 grados, no de 360 porque queda en el mismo lugar. Es de 180 grados y cambiar de rumbo, cambiar de dirección. Y debe haber una nueva oportunidad para nuestras vidas. La gloria de Dios se está derramando sobre su casa. Y entonces a veces esas iniquidades familiares se manifiestan en su vida también. Y por eso vemos que hay personas que han muerto de cáncer en el seno, de cáncer en la próstata o en un lugar determinado, o la muerte de algunas personas, de algunas familias, ha sido el mismo tipo de muerte. Porque esas consecuencias, o sea, esas condiciones de iniquidad y de pecado tienen sus consecuencias. Tarde o temprano el pecado y la iniquidad trae sus consecuencias. Y muchos nos tenemos y nos duele. Y yo no estoy señalando a nadie. Y usted no tiene por qué pagar. La Biblia es clara. Como leímos en el libro de Ezequiel, usted no tiene por qué pagar por los pecados de sus padres, de sus antepasados. Y Dios dice, el alma que pecare es responsable, ella es la que tiene que dar cuenta. Cada uno de nosotros delante del tribunal de Dios y delante del tribunal de Cristo tenemos que dar cuenta por lo que hemos decidido con nuestro comportamiento y con nuestras vidas. No se escude en el pecado de sus padres. Y entonces Ezequiel 18:20 dice claramente, el alma que pecare, esa morirá, y el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Antes, por el contrario, la justicia del justo será sobre él, y la impiedad de los impíos entonces será sobre él. Usted decide si le cae esta noche la justicia del justo o se queda en la impiedad del impío. Esta noche tiene que haber una declaración pública de nuestros pecados y del pecado de nuestros padres, de la iniquidad, de esos pecados acumulados allí en las familias. Pero usted no está condenado. Hoy puede ser una noche de liberación. Esa cadena de iniquidad se puede romper si usted lo decide. Pero tiene que reconocer que el comportamiento de sus padres tuvo influencia en usted. Y entonces este pueblo hizo un reconocimiento público de su condición espiritual. En medio del gozo, en medio de la fiesta, en medio de la celebración de la victoria, también hicieron un reconocimiento público de su condición pecaminosa y de las iniquidades de los padres. Y se acercaron a Dios. Y eso es lo que Dios desea esta noche con usted y con su familia. Que Dios se acerque a usted y usted se acerque a Dios.
Deje de esa rebeldía, déjese de levantarse contra Dios, porque eso tiene unas consecuencias no solo sobre usted, sino sobre su casa, sobre su familia, sobre su barrio y sobre su nación. Y así debe ser, así como lo hizo Israel. Aleluya. Que vinieron y confesaron los pecados de la nación, hicieron ese reconocimiento público y confesaron los pecados de la nación, confesaron sus pecados y la iniquidad de sus padres. Así debe ser hoy nuestras vidas, llenas de fe, llenas de arrepentimiento, para estar más cerca de Dios y del Señor Jesucristo. Y ellos han prometido acercarse a nosotros y que nosotros podamos reconocer el poder, el plan y la bendición del Dios verdadero. Este es un tiempo de reflexión. Este es un tiempo para encontrar la verdad a muchos problemas de nuestras vidas. Escuchamos esta corta enseñanza y venimos a la oración final. La mayoría de las personas asume que la Biblia tiene mucho que decir acerca de lo mal que están los seres humanos. Y es verdad. También es cierto que el vocabulario de la Biblia acerca de este tema suena raro para las personas modernas, usando palabras como pecado, iniquidad o transgresión. Así que la perspectiva bíblica sobre la condición humana frecuentemente es ignorada o es tratada como antigua y retrógrada. Esto es lamentable, porque a través de estas palabras, los autores bíblicos nos están ofreciendo un diagnóstico muy profundo de la naturaleza humana. El pecado se refiere al fracaso moral, y transgresión describe cómo rompemos la confianza de otros. ¿E iniquidad? Ya nadie utiliza esa palabra. ¿De qué se trata? En las traducciones bíblicas, iniquidad es una de las maneras en que se traduce la palabra hebrea avon. También se traduce con palabras como maldad, culpa o pecado. Entonces, ¿qué significa avon en realidad? La palabra avon está relacionada con un verbo hebreo, avá, que significa estar doblado o torcido. El poeta escritor del Salmo 38 dice que su espalda está avada, esto es, doblada en dolor. O en Lamentaciones capítulo 3, el camino que no es recto es uno que avaea, o sea, es encorvado y torcido. Esta imagen de estar torcido les ofrecía a los poetas bíblicos una metáfora poderosa para hablar acerca del comportamiento de las personas, como Jeremías, que dijo que Israel había avado su camino al violar su pacto con Dios y entregar su lealtad a los ídolos. O en el libro de Job, una persona que falla moralmente es alguien que avaea lo que es correcto. En ambos casos, se trata de algo que se supone que esté nivelado o equilibrado. Tus elecciones o tu conciencia han sido deformadas, distorsionadas. En la Biblia, avon se refiere a toda clase de comportamiento torcido, cosas tipo las que encontramos en los 10 mandamientos: mentir, asesinar, cometer adulterio. En Isaías capítulo 59, avon describe la corrupción entre los líderes de Israel, quienes están ignorando la injusticia que se comete contra los pobres. El profeta, de manera brillante, adapta la metáfora diciendo: tenemos tanto avon, esto es desviación, que la rectitud no puede siquiera entrar en nuestra ciudad. Las cosas estaban moralmente tan distorsionadas en Jerusalén que lo torcido era lo nuevo recto. Otra cosa fascinante acerca de la palabra avon es que se refiere no solo al comportamiento distorsionado, sino también a las torcidas consecuencias. La gente lastimada, las relaciones rotas, los ciclos de represalias. Encuentras esta idea en la palabra bíblica castigar, que en el hebreo bíblico significa recibir sobre sí mismo su propio avon. Esto es, dejar que reciban las consecuencias de sus torcidas decisiones. Esto es lo que el profeta Jeremías dijo sobre los babilonios, quienes estaban destruyendo a otras naciones. Un día, esas naciones los destruirían a ellos en represalia, así que el castigo divino de Babilonia sería tener que vivir en un mundo desfigurado que ellos mismos habían creado. De hecho, esta es la manera principal en la que los autores bíblicos hablan sobre la respuesta de Dios a la avon humana: dejar que las personas experimenten las consecuencias torcidas de sus decisiones. Este es el significado de la común frase bíblica: llevar tu iniquidad, o en hebreo, cargar tu avon.
Dios les da a las personas la dignidad de cargar con las consecuencias de su mala decisión. Pero esa no es la única manera en la que Dios responde al avón en la Biblia. Él también se ofrece a cargar el avón de las personas corruptas como un acto de pura generosidad. De hecho, cargar el avón es la frase hebrea más común para el perdón de Dios. Como en el Salmo 32, donde el poeta dice: no escondí mi avón, sino que lo confesé y tú cargaste el avón de mi pecado. Si te pones a pensar, esto es realmente impactante. Dios perdona a las personas tomando responsabilidad por su avón. Esta idea alcanza su clímax en el libro de Isaías, donde Dios designa una figura llamada el siervo. Él encarnará el amor perdonador de Dios al cargar el avón de muchos, permitiendo que éste lo aplaste. Este siervo absorberá la maldad de la humanidad, permitiendo que ésta lo oprima y lo destruya. Pero ese no es el final de la historia. El siervo llegará al otro lado de la muerte, vivo y sano, para poder ofrecer su vida a los demás. Cuando llegas al Nuevo Testamento, los apóstoles llevan estas ideas más allá usando la palabra griega anomía, que tiene un significado similar. Como el apóstol Pablo, él identificó al siervo como Jesús y dijo: nuestro gran Dios y Salvador, Jesús el Mesías, dio su vida a nuestro favor para redimirnos de toda nuestra anomía, nuestro comportamiento torcido y sus consecuencias. Así que toda la historia bíblica trata del deseo de Dios de tomar a gente torcida y a este mundo tergiversado que hemos creado y ponerlo de forma correcta. A través de Jesús, Dios nos invita a convertirnos en humanos completos otra vez, personas que puedan caminar rectamente con Dios y con los demás. Y esa es la historia detrás de las palabras bíblicas para la iniquidad. Oh Padre eterno y bueno, en esta noche preciosa, hacemos un reconocimiento público que hemos pecado contra ti, que hemos caminado en un camino torcido y no hemos hecho lo correcto delante de ti, que aún hemos corrompido nuestra conciencia. Y todas nuestras vidas y nuestros conceptos de lo que es vivir ha sido distorsionado. Aún nuestros líderes, nuestra nación, nuestros políticos se han corrompido y han corrompido a otros. Porque la actitud del hombre es corruptible, es propensa a ser corrompida, pero también la intención es corromper a otros. Pero en esta noche hacemos una declaración pública, que todo está torcido, que en el concepto del mundo se han desviado delante de ti, y que cuando ponemos tu palabra por delante de nosotros, emerge esta figura que todo está torcido, porque no hemos dirigido nuestras vidas ni nuestros comportamientos a la voluntad tuya. No nos hemos acogido a tu voluntad, sino que hemos querido hacer nuestra propia voluntad. Aleluya. Y hemos recibido la retribución en nuestros cuerpos, en nuestras vidas, en nuestras almas, en nuestra familia. Hemos recibido la retribución de habernos desviado de tu consejo, de tu rectitud, de tu integridad. Y reconocemos, Señor, que la iniquidad de nuestros padres tuvo influencia en nosotros, permitiéndonos que erráramos el blanco, y que estas iniquidades nos alcanzaran. Aunque hoy tenemos la oportunidad de librarnos y de romper esas maldiciones generacionales, y que no tenemos que pagar por los pecados y los errores que cometieron nuestros padres.
sino que hoy nos levantamos delante de ti en arrepentimiento sincero, como una demostración de nuestra fe en tu sacrificio. Y que el amor que tú demostraste a esta raza humana no se perderá, porque tú entregaste la vida y el cuerpo de tu Hijo en sacrificio vivo, para que nosotros no nos perdiéramos, sino que tuviéramos vida eterna y pudiéramos disfrutar del gozo de la salvación todos los días. Gracias, Señor. Confesamos que somos pecadores, pero esta noche nos acogemos a tu sacrificio. Pasa tu sangre por nuestras vidas, perdona nuestros pecados y rompemos con toda iniquidad de nuestros familiares, que a través de la vida de ellos acumularon muchos pecados generacionales, pero que hoy se rompe, porque hoy, a partir de hoy, celebramos la fiesta de la liberación, la fiesta sin los panes, sin levaduras, y la fiesta de las hierbas amargas en nuestras vidas, Señor, porque con gozo recibimos tu perdón. Y hoy sabemos que somos limpios por tu sangre. Somos santificados por la presencia del Espíritu Santo, que nos lleva a reconocer las verdades de nuestras vidas y que la voluntad tuya comienza a ser una realidad en nuestras vidas. Y que somos aceptos en el amado, que mediante el sacrificio de Jesús tú nos acercas a ti y tú te conviertes en nuestro Dios. Anota nuestros nombres en el libro de la vida y bórralo del libro de la muerte. Reprendemos toda esa obra del mal. Reprendemos la repercusión de la vida pecaminosa y de la iniquidad de nuestros ancestros. Reprendemos todo cáncer. Reprendemos toda enfermedad generacional en nuestras vidas. Nos declaramos limpios y sanos por el poder de tu palabra, en el nombre de Jesús. Y a partir de este instante nos declaramos victoriosos y en bendición y en la prosperidad tuya. Y los planes que tú tienes se convertirán en una realidad día a día para nosotros. Oh, aleluya. Hemos sobrepasado el tiempo que ustedes me dan. Gracias por ser pacientes. Pero este era un tema muy importante que queríamos compartir con ustedes. Reciban el saludo de su pastora Marta Marín y su servidor, Elvis Manotas, que no se rehúsa a enseñarle toda la revelación que Dios ha puesto sobre nuestros hombros. Le queremos invitar a nuestros servicios presenciales, pero también en el día de mañana tendremos un conversatorio acerca de los problemas familiares a las 5 de la tarde. Todos están invitados. Les esperamos en la carrera 19A, 75 esquina, Barrio Los Cedros, donde estos servidores, junto con el cuerpo de liderazgo, estarán compartiendo un cafecito con todos los hermanos, con toda la familia y especialmente con las damas que se acerquen a este servicio. Aleluya. No siendo más, le invitamos y como siempre decimos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde hasta una nueva oportunidad y gracias por conectarse.